Hoy en Los Elegidos del Reino, te presentamos esta historia que te llegará al corazón y despertará en ti sentimientos encontrados. Porque aunque tú sientas que tu fe está intacta, Dios en su infinita sabiduría quiere que estés junto a Él incondicionalmente. Esta es una historia inspirada en verdades eternas. Nos habla del alma humana, de cómo el poder, el orgullo y la soberbia pueden alejarnos de Dios, y de cómo Él, en su amor incondicional, nos guía de regreso, a veces por caminos de dolor. Tal vez tú también te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hoy quiero recordarte algo. Dios no te ha abandonado, solo te está mostrando el camino de regreso y está esperando que tú lo aceptes y confíes en Él. Esta es la historia, el alma que extraña a Dios. Elián era un guerrero temido en la frontera del reino. Su espada era ley y su palabra, promesa de victoria. Hombres de todo Judá venían a buscar consejo en su tienda de campaña, y reyes le enviaban emisarios pidiendo alianzas. La historia de Elián no es una historia común. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, menos lo más importante. Cuando dejó de escuchar al cielo, el silencio de Dios lo llevó al lugar donde su alma despertó. Elián en el campo de batalla era una figura que imponía respeto, en el pueblo era símbolo de justicia, pero en casa era distinto. Con su esposa, su mirada se ablandaba. Con su hijo, su voz se volvía río manso. Elián podía atravesar muros con su brazo, pero se derretía con un dibujo mal hecho en papiro o con la risa de aquel niño de ojos grandes, Asael. Aquel día maldito comenzó como cualquier otro. Asael fue a buscar agua al pozo del valle, acompañado por otros jóvenes, pero no volvió. En su lugar, una túnica rasgada, manchada de polvo, y un mensaje grabado en madera. Tu hijo vive por ahora. Entrega el paso norte y reza a tu Dios. Los enemigos del reino sabían algo. Si herían el corazón de Elián, desestabilizarían todo el norte. Porque Elián no solo era protector de su pueblo, era su sostén espiritual. Durante días, nadie dormía en su casa. Elián buscó con su ejército, sobornó informantes, interrogó traidores, pero Asael no aparecía. Su esposa dejó de hablar. La casa, antes llena de canciones, se volvió tumba. Y el pueblo, que tanto lo admiraba, comenzó a murmurar: ¿dónde está su Dios ahora? Tal vez este castigo es por su orgullo. Y aunque Elián no lo admitía, algo dentro de él también comenzó a quebrarse. ¿Por qué Dios no hablaba? ¿Por qué este silencio? ¿Acaso lo había abandonado? No lo sabía aún, pero esta no era una guerra contra hombres, era una prueba divina. Una lección sagrada disfrazada de dolor humano. Y aunque Elián no lo sabía, el cielo lo observaba en silencio, con lágrimas más antiguas que el tiempo. El reflejo que no quiso ver Elián no lo notó al principio. Las batallas ganadas, los homenajes, las decisiones que solo él podía tomar. Todo eso fue creando una versión de sí mismo que parecía invencible, pero que ya no se parecía al hombre que Dios había formado. Al principio era por proteger, luego por prevenir y al final por controlar. El poder lo había transformado lentamente. Se volvió exigente con los suyos, impaciente con los humildes y cruel con los que dudaban de su juicio. Muchos hombres justos fueron silenciados. Muchas mujeres lloraron en secreto las decisiones de Elián. Pero nadie se atrevía a confrontarlo. ¿Quién le diría a un león que su rugido se había vuelto opresor? Esa noche, mientras su esposa dormía con el rostro bañado en lágrimas, Elián se acercó a un cántaro de agua para refrescarse el rostro, pero al mirar dentro, su alma se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo y no reconoció al hombre en el reflejo. Ya no era el hombre fuerte y justo, era un líder seco, orgulloso, con palabras vacías y un alma marchita. Y en ese silencio, algo le golpeó el pecho como un rayo. Esto no es un castigo, es una advertencia sagrada. Dios no me ha abandonado, solo me está mostrando quién soy sin Él. Y comprendió. Esta guerra no era por el paso norte, ni siquiera por Asael. Esta guerra era por su alma, y si no despertaba ahora, perdería mucho más que a su hijo, perdería su eternidad, la batalla invisible. Mientras Elián se debatía entre el orgullo que aún lo sostenía y la culpa que comenzaba a roerle el alma, su hijo Asael vivía su propio desierto. Lejos, en tierras desconocidas, sin saber si volvería a ver el rostro de su padre.
Asael era apenas un joven, criado en la fe, valiente como su padre, pero con la ternura de su madre. Lo mantenían con vida no por compasión, solo porque su vida era una ficha en un juego oscuro. Lo usaban como rehén para dominar al padre y para doblegar a todo un pueblo. Mientras tanto, la madre de Asael no dormía. Las mujeres del pueblo cubrían su cabeza de polvo, clamando al cielo por el hijo perdido y el líder quebrado. La casa, que antes era fuerte y alegre, ahora se llenaba de ecos, sombras y oraciones entre sollozos. Y Elián caminaba como un espectro por las calles. Ya no gritaba órdenes, ya no portaba su armadura. Solo un silencio pesado que hacía temblar el aire a su paso. Los ancianos decían: está perdiendo la razón, pero no era locura. Era el inicio de una rendición, porque cada noche, cuando todos dormían, Elián salía a los campos vacíos y hablaba con un cielo que ya no respondía. ¿Qué hice, Señor? ¿Dónde me equivoqué? Pero no venía respuesta. Solo el sonido del viento y el recuerdo de la voz que antes lo guiaba. La guerra visible ya no importaba. La verdadera guerra era invisible y se libraba dentro del alma de un padre que había olvidado cómo ser hijo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio? Quizás no sea ausencia, sino una pausa para que escuches tu alma. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete y acompáñanos, porque aquí cada historia es un puente para volver a Él. El desierto del alma. Elián ya no podía sostener su propia imagen. No era el secuestro, no era el pueblo. Era él. Había sido la voz de Dios y terminó siendo su propio eco. Comprendió. Dios no lo había abandonado. Solo lo estaba dejando ver quién era sin él. Entonces, sin decir palabra, dejó su casa, su túnica, su espada. Salió sin despedirse, llevando solo polvo en los pies y peso en el alma. Caminó sin rumbo, solo el desierto y el sol que castiga sin tregua, donde el viento raspa la piel y no hay sombra que consuele. Allí, donde ninguna voz humana lo alcanzara. Durante días no habló, ni oró, ni lloró, solo caminó. Hasta que el orgullo se cayó como una vieja armadura oxidada. Hasta que no quedó nada más que un hombre desnudo ante el cielo. Y entonces gritó: Dios mío, no te pido venganza ni rescate, solo no me dejes así, vacío, sordo, seco. El eco devolvió su clamor, y por primera vez en mucho tiempo no sonó hueco. Dios no le respondía con palabras, le respondía con silencio, el lenguaje que cura el alma. Cuando el alma se rinde, en lo más profundo del desierto, Elián cayó de rodillas, no porque viera una luz, ni porque escuchara una voz, sino porque ya no podía sostenerse con sus propias fuerzas. Sus labios, partidos por el viento, apenas lograron un susurro, pero con tanta desesperación. Ya no sé orar, ya no sé pedir, solo te suplico que no te hayas ido. Y en ese instante, no bajó fuego del cielo. No hubo visiones ni temblores, solo el crujir de su alma derrumbándose, como un muro que por fin acepta caer. Y fue ahí, justo ahí, cuando el cielo habló sin palabras. Una brisa leve acarició su rostro. El aire, por primera vez en días, se sintió suave. Y en su interior, una certeza emergió, más real que cualquier milagro. Yo estoy contigo todos los días, aun cuando no me sientes. Mateo 28:20. Elián se quebró, pero ya no de culpa, y sintió un alivio inesperado e inexplicable. Comprendió lo que su alma había olvidado. Dios no lo castigó quitándole a su hijo. Dios le mostró lo que pasaba cuando el corazón se aleja, y aún así, no lo dejó solo ni un solo día. Le quitó el ruido para que escuchara, le permitió perderse, para aprender a encontrarse con humildad. Le quitó la gloria, para devolverle el amor. Y en ese polvo sagrado del desierto, Elián, el guerrero, el líder, el hombre duro, se sintió amado como nunca antes. No te pido que repares mi senda, solo pido volver a ser tuyo. El regreso del amor. Al día siguiente, mientras Elián aún descansaba bajo la sombra de una roca, escuchó pasos, lentos, cansados, pero familiares. Levantó la vista y lo que vio lo dejó sin aire. A la distancia, caminando entre el polvo, venía su hijo, descalzo, desnutrido, con la mirada vacía, pero vivo. Elián corrió sin pensar.
No le importaron las heridas de sus pies ni el sol sobre su espalda. Solo sabía una cosa: su hijo estaba allí. Elián abrazó a su hijo con fuerza, como si quisiera fundirse con su pecho y nunca más soltarlo. Las lágrimas caían sobre los cabellos del muchacho, y entre sollozos le preguntó: «¿Cómo es que estás aquí, hijo mío?». El joven, con la voz aún temblorosa, respondió: «Escapé, padre. Lo planeé durante noches. Recordé todo lo que me enseñaste. Sabía que tú me estarías esperando. La promesa no había muerto. El amor había vencido». Cuando regresaron al pueblo, el llanto se convirtió en júbilo. Las mujeres danzaron. Los ancianos alzaron sus manos al cielo, y los hombres gritaron: «Nuestro Dios no nos ha olvidado». Pero Elián no se quedó en la emoción. Esa misma noche, alzó sus ojos al cielo y dijo: «Gracias, Señor, pero aún hay enemigos en la sombra». Y supo entonces que Dios no solo le había devuelto a su hijo, le había devuelto también el propósito, la visión y la fuerza para defender lo que amaba. Su gente lo apoyaba otra vez y estarían dispuestos para defender a su pueblo. Y Dios estaba con ellos. Entonces, el pueblo se preparó. Esta vez no era una guerra de orgullo, era justicia, era defensa, era obediencia a una voz más alta. Y al amanecer, cuando el sol volvió a teñir de oro las montañas, Elián caminó al frente de su gente, ya no como un guerrero endurecido por el poder, era un hijo restaurado por el amor del Padre, porque entendió que a veces Dios permite el silencio para que podamos volver a extrañarlo. Y cuando uno vuelve, Dios no solo restaura lo perdido, nos da la victoria que jamás hubiéramos ganado sin Él. Duele más no sentirte que cualquier castigo que pudiera recibir. Cita del Salmo 42. Y esta es la historia de un guerrero que solo quería sentir la presencia de Dios en sus actos. Como te extraño, pero más te amo al encontrarte de nuevo.